Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vamos el día de hoy a explicar el segundo ejercicio de hidrodinámica. En este caso, fluidos. Tenemos que el depósito A, ilustrado en la figura 3, sale agua. Entonces, sale agua continuamente de ese depósito. El agua pasa a través del depósito cilíndrico B, o sea, este que está aquí, ese es un cilindro, vamos a verlo aquí, este es un cilindro, el cilindro B. Y sale por el orificio C, que está aquí. Bien, entonces, el nivel del agua en el punto A se mantiene constante, debido obviamente al grifo que está abierto. Entonces, esa altura va a ser 12 metros sobre el suelo, debido a la acción del grifo, como le expliqué yo. La altura del orificio C es 1.2 metros. Si el radio del depósito cilíndrico B es 10 centímetros y del orificio C es 4 centímetros, vamos a calcular la presión manométrica en el punto P y además vamos a buscar la altura máxima H que alcanza el agua en el manómetro. Además, suponga que P está ubicado justo en la base del tubo manométrico, o sea, el punto P va a estar justamente ahí, en ese punto, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Primero que todo, me piden a mí la presión manométrica en el punto P. ¿Qué significa presión manométrica? Significa la presión absoluta en ese punto menos la presión atmosférica. ¿Cómo así? Mira, si yo voy, este es un punto, por ejemplo, 1, este es un punto 2 que es la salida. Entonces, si yo aplico la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 2, ¿qué sucede? O sea, el principio de Bernoulli del punto 1 al punto 2. Me quedaría en el punto 1 la presión es atmosférica porque el tanque está abierto. Entonces va a ser la presión atmosférica más la densidad del líquido, que en este caso es agua, por la gravedad por altura, que es 12, le pondré 12H1, para no reemplazar eso enseguida, H1, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado. Y eso es igual a la presión en el punto 2, que también es la presión atmosférica porque está abierto el hueco, más la densidad del agua por la gravedad por la altura en ese punto, que va a ser 1.2, que yo le pondré H2, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en ese punto al cuadrado. Bien, entonces sabemos, le expliqué ya, que en el punto 1 la velocidad va a ser 0 porque tengo una diferencia de áreas muy grande. O sea, va a ser aproximadamente 0 la velocidad en el punto 1. Tengo el líquido que está cuasi estático en ese punto. Entonces, vamos a ver, en el punto 1 la velocidad es aproximadamente 0, se va. Y las presiones atmosféricas se cancelan. Lo que me daría a mí, entonces, y también me quedaría que la densidad se cancela también porque está en todas partes. Entonces me quedaría a mí que G por H1, paso G por H2 que está acá, me quedaría H1 menos H2 enseguida, es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. O sea que me queda a mí la ecuación de Torricelli, que va a ser velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2 veces G por H1 menos H2. Esa es la ecuación de Torricelli para la velocidad, y la explico ahorita. Bien, entonces, esa es B2. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a aplicar la ecuación de Bernoulli ahora, pero del punto este al punto C. ¿Ya? Miren que hay una línea de flujo aquí, que es esa. Lo puedo aplicar. Entonces, la cuestión es la siguiente. Para aplicarlo ahí, yo simplemente voy a mover mi sistema de referencia ahora. ¿Cómo así? Lo puedo hacer obviamente. Ahora, joda. Ahora pondré mi nivel de referencia justamente ahí, en el punto 2. Por conveniencia en realidad lo hago, pero si de todas formas, si no lo haría me daría igual, sino que sería un poco más largo. Bien, ese es mi nivel de referencia, en ese punto 2. ¿Ya? Entonces, si yo aplico ahora la ecuación de Bernoulli, del punto
este, que sería un punto, le pondré un punto 3, al punto 2 que me quedaría. Vamos a ver, aplicando de 3 a 2 el principio de Bernoulli. Entonces, me quedaría la presión en el punto 3, que le pondré P de 3, más la densidad del líquido, que en este caso es agua, por la gravedad, por la altura. ¿Qué pasa? La altura del punto 3, ¿cuánto va a ser? Bueno, si te das cuenta, la distancia que hay, esta aquí, va a ser el radio del cilindro, ¿ya? ¿Y de qué cilindro? El cilindro B. Me dicen que el radio, ¿cuánto es? Es 10 centímetros. Yo le pondré R de B, simplemente. ¿Ya? R de B. Porque recuerden que el cilindro, su área transversal es una circunferencia, obviamente. Entonces, la distancia del centro allá arriba es el radio, R de B. Entonces, hace la densidad del agua por gravedad por altura. Bien, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en ese punto. ¿Saben? La velocidad en el punto P al cuadrado. O velocidad en 3 le pondré mejor. Velocidad en 3 al cuadrado. Eso es igual a la presión en el punto 2, que es la atmosférica. Más, ahora viene lo bacano, va a ser la densidad del agua por la gravedad por altura del punto 2. Pero ¿qué pasa? El punto 2 está en la altura 0, porque ahí puse mi nivel de referencia. Entonces, la altura va a ser 0. Se me cancela. Se me quedaría solamente más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Y listo. Entonces, como yo quiero buscar la presión manométrica en el punto P, o sea, en 3, ¿qué significa presión manométrica? Significa la presión 3 menos la presión atmosférica. Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, aquí le doy una división. Sería, así acá abajito, sería P3 menos P0. Eso es lo que voy a buscar yo. Y eso va a ser, para la bola, va a ser un medio de la densidad del agua. Saco factor común, eso y me queda velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 3 al cuadrado. Bien, y eso menos la densidad del agua por la gravedad por el radio de B. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Ajá, y podría también sacar factor común, densidad del agua, en fin. Pero el punto es, mira, yo como consigo la velocidad en el punto 3, ahí aplicaré lo que es el caudal. ¿Qué pasa? El caudal de un punto a otro se conserva. O sea, vamos a decir que el área 3 por la velocidad en 3 es igual al área 2 por la velocidad en 2. Entonces, esas áreas, ¿cómo van a ser? Ojo, las secciones transversales de los cilindros van a ser circunferencias, o sea que va a ser el área de una circunferencia, que va a ser pi por radio. En el punto 3, obviamente estoy sobre el cilindro B, o sea que va a ser el radio de B al cuadrado por la velocidad 3. Es igual al área 2, que estoy sobre el cilindro C, o sea, va a ser con el radio de C, sería pi por radio de C al cuadrado por la velocidad 2. Cancelo pi con pi. Pero ahora sabemos que el radio es la mitad del diámetro, o sea que me quedaría diámetro de B. Ah, no, bueno, vamos a dejarlo así mejor. Así está expresado. Yo porque me metí con diámetro, olviden eso. Entonces, la velocidad en 3 es igual a radio de C sobre radio de B al cuadrado por la velocidad 2. Mire que pasé R de B al cuadrado de multiplicar a dividir simplemente. Y me queda esa expresión que está ahí, o sea que P3 menos P0 es igual a un medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado menos velocidad en 3 al cuadrado que me dio velocidad 2. Bueno, al cuadrado me quedaría velocidad 2 al cuadrado, R de C sobre R de B a la 4. Porque estoy dando al cuadrado esto que está aquí. Si lo elevo al cuadrado me queda eso. Bien. Menos la densidad del agua por la gravedad por el radio de B. O sea que P3 menos P0, saco factor común velocidad 2 al cuadrado y me quedaría un medio de la densidad del agua. Me queda velocidad 2 al cuadrado, 1 menos R de C sobre R de B a la 4, menos la densidad del agua por la gravedad por el radio de B.
Y ahora, para que me quede mucho más chévere, sería P de 3 menos P0, que es la presión manométrica. Sería un medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 la conseguí ya, que era esto. Míralo aquí. Al cuadrado me quedaría 2 veces G H1 menos H2. Y eso que multiplica a 1 menos R de C sobre R de B a la 4. Menos la densidad del agua por la gravedad por el radio de B. Entonces, es evidente que se cancela el 2 con el 2. Este 2 con este 2 se cancela. Y me queda la expresión ya finalmente que es P3 menos P0 es igual a la densidad del agua por gravedad por H1 menos H2 que multiplica a 1 menos R de C sobre R de B a la 4 menos la densidad del agua por la gravedad por el radio de B. Y ahí conozco a todo, nada va a ser reemplazar. Conozco cuánto vale H1 y H2, conozco la densidad del agua y conozco los radios. Nada va a ser reemplazar. Usted lo pasará en su casa. ¿Eso qué es? La presión manométrica. Ese es el inciso A. ¿Ya? Nada más reemplazas y listo. ¿Ya? Entonces yo le pondré P3 menos P0 a eso que está a la derecha. Eso me da un número. Yo le pondré, no sé, K, porque me da flojera hacerlo en la calculadora, pero eso me da un número K. ¿Ya? Eso me da un número. Entonces, el inciso B me dice la altura máxima H que alcanza el agua en el manómetro. ¿Qué pasa? La presión en el punto P, la presión en ese punto, ¿cuánto va a ser? La presión en el punto P o en el punto 3 va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce el líquido, que era densidad del líquido, o sea, densidad del agua, por gravedad por altura, que es H. Pero ¿qué pasa? Mira, si yo pongo P3 menos P0 sería igual a la densidad del agua por gravedad por H. Pero ¿qué pasa? Que yo acabo de encontrar cuánto vale P3 menos P0. Eso me dio cuánto, un número que fue acá. O sea, esto es igual a acá. Ahora simplemente puedo despejar H. ¿Cuánto va a ser H? Va a ser K sobre la densidad del agua por la gravedad. Obviamente K es un número y yo conozco la densidad del agua y conozco la gravedad. O sea que esa va a ser la altura H. Usted en su casa lo reemplaza con la calculadora y listo. Entonces, chicos, espero hayan entendido el ejercicio. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.